La verdad es que sí, todavía existen posiciones claras que usted la puede identificar de derecha y de izquierda. La crisis, la guerra, estamos claros que este año 2022 ya la República Dominicana no va a contar con ese turismo en el nivel que venía. Nuestro embajador en Turquía, Elvis Alan, va a cubrir Azerbaiyán, va a cubrir otros países también, Turkmenistán, para proponer la República Dominicana como un país donde se puede invertir, pero también proponer la República Dominicana como un país que ya le ha abierto las puertas turísticamente a esa región. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy, como todos los martes, tenemos la sección sobre temas internacionales y de relaciones exteriores con el profesor Luis González, politólogo e internacionalista. Bienvenido, profesor. Hola, gracias Gustavo. Yo creo que hay muchos, como siempre, el planeta tiene muchos asuntos. Una agenda bastante cargada mundial, ¿verdad? Sí, así Mire, es. yo sé que lo suyo es la diplomacia, pero hay temas de política internacional también que usted maneja. Los ojos de Europa y gran parte del mundo han visto con interés, han dado seguimiento a las elecciones en Francia, que ya el pasado domingo se llevó a cabo la primera vuelta y el balotage, de hecho, que es un término que ellos acuñaron, la segunda vuelta, será el 24. Y hay preocupación porque... 24 de ahora, este mismo mes de abril. Porque esa ola de gobiernos ultraconservadores iban arropando un poco a Europa. Pero parece que hay posibilidad cierta de que el presidente Macron, que no es tan dado a la derecha, conserve el poder. ¿Qué podría pasar si Europa, digamos que los dos países, las dos grandes potencias que lideran la Unión Europea, que son Francia y Alemania, quedan en manos de esos grupos ultraconservadores? Bien, lo primero es, Gustavo, señalar algo. Yo estoy ya en mi calidad de politólogo. Hay un autor inglés, Anthony Giddens, muy conocido con el tema de la tercera vía y esas cosas. Los 90. Exacto, pero él antes de eso había publicado un documento titulado Más allá de la izquierda y de la derecha. Yo pongo esto porque es importante que la gente entienda. El pueblo, cualquier pueblo del planeta, lo que quiere es que le den resultados. De lo que se trata no es si es de izquierda o de derecha. Sin embargo, y ahí voy a responder su pregunta, independientemente de ese pensamiento muy bello de Anthony Giddens, la verdad es que sí todavía existen posiciones claras que usted la puede identificar de derecha y de izquierda. Este es el caso de los Le Pen en Francia, o sea, no es de ahora, tienen 4 o 5 periodos ahí muy cerca. Los últimos 3 por lo menos han estado muy cerca de ganar el poder total en Francia, con su posición claramente de derecha, claramente de hasta xenofóbico, hay que decirlo. Antimigrantes. Antimigrantes, un poco cerrarse, un poco volver Lo que ellos quisieran es sacar a Francia de la Unión Europea. Sí, será colocarse en un lugar único, y eso es peligroso, porque de lo que se trata en el planeta no es de incitar al odio, y menos ya unos pueblos que se han ido. Es imposible ahora mismo que Francia o cualquier país del mundo, pero sobre todo Francia es el país que más recibe turistas del planeta. París es la ciudad que más recibe, la más visitada del mundo. Por tanto, con una posición así tan radical, hasta el turista va a temer de visitarlo. Entonces, eso por un lado. Sin embargo, yo creo, Gustavo, que no se puede tampoco descartar. Ella obtiene unas votaciones favorables en la primera vuelta, y en la segunda tiene la desventaja de que por la izquierda podría no, pero hay que estar claro en política también. Una cosa es que usted represente a la izquierda, Gustavo, y le diga a sus seguidores que por aquí es la línea, pero usted no tiene el control total, nunca se ha tenido el control total. O sea, yo tengo un 10%, ese 10% se lo voy a sumar completamente, nunca sucede así, porque ahí vienen entonces las individualidades. Viene la gente que... O la desidia incluso.
Exacto, viene la gente que cree en Gustavo y votó por él en la primera vuelta, pero en la segunda, ya como Gustavo quedó fuera, no es verdad que él va a votar por el que diga Gustavo. En este caso, hay que ver qué puede suceder, aunque la izquierda es la izquierda y esta representa la derecha radical. Aún así, hay que ver lo que va a pasar el 24 de abril. ¿Qué podría suceder? Que como ya ha venido dándose con Alemania, con Italia con también. Italia, y hay otros países que se han ido acercando a la derecha por el temor que ha tenido, porque hay que estar claro también. Por eso que yo creo que lo que tiene que hacer Europa y el mundo entero es tratar el tema de las migraciones, tratando de insertarlos. Por eso yo siempre menciono un país, Gustavo, que es del sudeste asiático, Singapur. Singapur, y usted lo puede buscar ahora, que me está mirando, es un laboratorio social. En apenas 700 kilómetros cuadrados, ahí usted puede ver la expresión de religiosa, étnica del mundo entero. En 5 millones de habitantes que son, usted puede ver que viven en paz, en tranquilidad, con respeto. Y yo creo que eso es lo que tiene que aspirar toda sociedad. Esas posiciones radicales que tienen, y el ejemplo es que tienen muchos seguidores. El hecho de que ellos la derecha radical o Le Pen en Francia, en los últimos 3 o 4 periodos hayan estado cerca de obtener el poder y que tenga que ser en una segunda vuelta que voten en contra, no a favor. O sea, eso hasta cuestiona un poco el demos kratos, poder del pueblo. El pueblo tiene la presidencia, no a alguien que quiere, sino que lo tiene ahí para evitar que llegue un mal peor. Entonces hasta eso hay que preguntarse, eso es lo que podría suceder desde el punto de vista político. Hay que ver lo que va a suceder el 24 de abril, no se puede descartar, lo digo aquí, que no se puede descartar que gane Le Pen. Si gane, entonces hay que reconfigurar el tema de Europa, porque eso puede traer muchos problemas. Bueno, de la cosa que la Le Pen propone es sacar a Francia de la Unión Europea, pero también de la OTAN. Que ahí coincide con algunos de izquierda que entienden que no tiene sentido estar en la OTAN. Exacto. Ya una vez Francia salió, cuando De Gaulle se salió, después volvió de nuevo. Sí, correcto. Eso sería positivo. Pero entonces sería algo interesante, profesor, que está pasando, porque está esa ola derechista en Europa. Y hay posibilidades ciertas de que los republicanos vuelvan y que vuelvan con Donald Trump. Pero eso, ahí va yo. Entonces es extraño porque los países desarrollados se van hacia esa extrema derecha, pero en América Latina están volviendo los gobiernos de centro o de izquierda. Eso es lo que sucede, las olas se dan, los ciclos económicos también se dan, los ciclos sociales, porque es que la gente quiere renovar sus esperanzas, como decía el mismo Obama, la audacia de la esperanza es lo último que se pierde, la esperanza es el sueño de los despiertos. Es que la gente cuando ve que Luis no lo está haciendo bien, entonces déjame ver con Gustavo, pero después se olvida que Luis no lo hizo bien, que votó en contra de él, porque entonces si Gustavo lo está haciendo mal, vuelve donde Luis. Lo quiere decir que la gente se olvida y está en los ciclos. Está pasando con América Latina, Lula, que están volviendo a la izquierda. Lula, lo más posible que sea Lula es casi seguro, tiene un personaje de derecha y hasta un personaje un poco con ciertas características, parecido a Donald Trump en algunos aspectos, que es Bolsonaro. Pero yo, con respecto a Lula, y es bueno que usted lo haya mencionado, porque también son elecciones que se van a producir este año 2022, tiene muchas posibilidades. El caso de Lula, Gustavo, yo lo he insertado en una definición que tengo, que creo que Lula no está profundizando la lucha de clases, sino la colaboración de clases. Creo que él ha buscado alianza. El caso de Lula incluso es para escribir un documento hacia un nuevo accionar político, porque si bien él viene de la izquierda, si bien él viene de ser un líder sindical y obrero, si bien él llega con ese grupo, cuando llegó al poder planteó la colaboración de clases. El tema del Odebrecht ese, que aquí en República Dominicana y en toda América Latina y en el mundo se conoció más por el tema de la corrupción, pero eso fue un grupo económico de lo más poderoso que lo ayudaron de Brasil, que lo ayudaron a él, y él, como una empresa nacional, la promovió. Usted veía a Lula hablando de Odebrecht en el mundo entero.
Por eso lo vincularon a él después con algo. Pero creo que fue injusto porque los presidentes hoy en día son vendedores, entre comillas, de las actividades y de las empresas de su país. Es que tienen la responsabilidad de hacerlo. Van y tratan de que los otros países tengan acuerdos con sus bancos, con sus empresas, en lugar que lo hagan con terceros países. O sea. Exactamente, entonces eso fue lo que él hizo. Yo creo que tiene mucha posibilidad que en este año 2022 vuelva el Lula da Silva, que, y ahí vamos de nuevo a lo que usted planteó, diríamos que es como que América Latina está volviendo a las izquierdas, porque está Boris en Chile, hay otras propuestas de izquierda. Bueno, Perú, Bolivia volvió, y México, que es un hombre que está más hacia la izquierda también, pero que se maneja con mucho cuidado, porque él sabe el vecino que tiene. Sí, exacto. Bueno, yo creo que es un mapa interesante. Después volveremos en otro espacio a hablar específicamente de esos cambios en la política. Exactamente. Vamos a una pausa y volvemos con otro tema ya de las relaciones internacionales. Así es. Continuamos con el profesor Luis González. Bueno, hay otras cosas al margen de esos cambios interesantes de la política, profesor. La proyección del interés nacional, la política exterior. La República Dominicana tiene un presidente que fue claro en su documento que presentó cuando era candidato. Luego accede al poder y precisamente quien manejó ese documento, quien lo trabajó, fue designado canciller. Me refiero a Roberto Álvarez, actual canciller de la República. Y en este año y medio, casi 2 años que están al frente de la República Dominicana y por tanto se ha expresado, de acuerdo al documento, esa proyección del interés nacional, o sea, la política exterior de la República Dominicana, incluyendo en temas como las relaciones con Estados Unidos, con China. Eso ha sido claro, eso en el documento más o menos lo decía. Sí, la República Dominicana ha apostado por un reforzamiento de sus relaciones con Estados Unidos. Sí. Ha sido evidente. Y ha sido claro porque viene del documento. Lo que quiero decir que han sido coherentes por lo menos con lo que se planteó y con lo que han venido haciendo. Hay algo importante que ha surgido, que aunque con la expresión vamos a fortalecer los lazos de amistad con todos los pueblos del mundo, vamos a abrir nuevos horizontes, ahí entraría, pero Gustavo, el hecho de la guerra entre Rusia y Ucrania y el hecho de la importancia que venía teniendo el turismo de esa zona del mundo, de Rusia sobre todo. Sobre todo de Rusia, que en algunos años superaba otros tradicionales, y por eso incluso Rusia tuvo que abrir un consulado permanente allá en Punta Cana, y porque aquí tenemos a Virginia Velázquez de Simó como cónsul honoraria de la Federación de Rusia por muchos años, y la embajada es desde Caracas, Venezuela, que nos cubre. Entonces, por la importancia de ese turismo, pero la crisis, la guerra, estamos claros que este año 2022, después del 24 de febrero, que es cuando se inicia la escalada militar, ya la República Dominicana no va a contar con ese turismo en el nivel que venía. Por muchas razones, están en guerra, ya la gente no tiene la tranquilidad. Hasta por el riesgo de usted viajar en medio de una guerra. Exactamente, incluso la posibilidad de acceder también al dinero. Muchos venían por las empresas que eran por sus vacaciones. Entonces todo eso hay que ver, no quiere decir que lo hemos perdido definitivamente, pero por el momento la República Dominicana en los próximos años. Entonces, en ese sentido, el gobierno de la República Dominicana con el canciller Roberto Álvarez, el viceministro José Julio Gómez, que es el viceministro de Política Exterior bilateral, han planteado revisar las relaciones que tenemos con Asia Central y con el Cáucaso. Por eso el embajador dominicano en Rusia, en la Federación de Rusia, Hans Dannenberg Castellanos, ha presentado credenciales en gran parte de esos países de Asia Central. Recientemente, estamos hablando de unos días, fue el primer embajador dominicano, Gustavo,
en presentar credenciales ante Armenia. Armenia, para que la gente lo entienda, es el primer estado cristiano, el primer pueblo que se autodefinió cristiano del planeta. Incluso las primeras iglesias cristianas y todo eso del mundo están ahí en esa zona que hace frontera con Turquía, cerca de la Anatolia. Rusia, y fue parte de la Unión Soviética también. Fue parte de la Unión Soviética. Entonces, con Armenia tenemos ya a partir de hace unos días, tenemos relaciones diplomáticas hace un tiempo, pero primera vez que un embajador presenta sus cartas credenciales. Y según lo que ha planteado el embajador Hans Danneberg Castellanos, el presidente de Armenia conoce la importancia turística que tiene la República Dominicana, tiene interés de trabajar lazos para que la República Dominicana le muestre la experiencia que tiene y también para que turistas armenios vengan a la República Dominicana, que ya han venido, según el presidente de Armenia, pero por otras vías. La idea es que haya un acuerdo del visado. Turoperadores que desde allá directamente turoperadores y que ya podamos recibir de esa zona. Igualmente, el embajador Hans Danneberg ha presentado credenciales en Kazajstán y en otros países de esa región. Nuestro embajador en Turquía, Elvis Alan, va a cubrir Azerbaiyán, va a cubrir otros países también, Turkmenistán, para lo mismo, proponer la República Dominicana como un país donde se puede invertir, pero también proponer la República Dominicana como un país que ya le ha abierto las puertas turísticamente a esa región. Basta con ver lo que ha sucedido con Rusia y con Ucrania. De manera que felicitamos esa iniciativa del gobierno dominicano de fortalecer los lazos con todos los pueblos del mundo, pero de manera especial ahora, por una situación muy coyuntural, acelerar el proceso para que nuestros embajadores de esa región se acerquen a esos países, y es lo que ha hecho recientemente el gobierno dominicano. O sea, cuando se habla de revisar, es fortalecer, expandir las relaciones con esa zona del planeta. Exactamente, porque ya teníamos firmado con la mayoría, se había firmado las relaciones diplomáticas, pero no habíamos tenido la materialización. Exactamente, de llevar un embajador, ni siquiera, porque en este caso son concurrencias. Hans Danneberg es nuestro embajador en la Federación de Rusia y desde ahí va a cubrir todos esos países, de esa central y en el caso de Armenia y otros países, incluyendo a Mongolia, tienen los próximos días para presentar cartas credenciales en Mongolia. Cuando hablo de revisar es eso, es acercarnos más, tener presencia, solicitar la presentación de cartas credenciales y luego tener una presencia permanente, que ese embajador pueda ir cada cierto tiempo, reunirse con los empresarios, con los turoperadores en el caso del turismo, invitarlos a la República Dominicana. Entonces solo es la presencia de embajador, porque todavía ahí no tenemos cónsules. No, todavía es la presencia del embajador. Seguro hay algunos dominicanos, porque estamos donde quiera, pero no son tantos seguro. Y la figura del cónsul honorario, se va a revisar también de que un empresario importante del país. La ventaja del cónsul honorario que puede ser una persona, un empresario importante del país, porque es honorario, no, el Estado Dominicano no le va a pagar por ser cónsul, pero va a representar el país, va a buscar la manera de conectar el país que él va a representar, en este caso si es un cónsul honorario de la República Dominicana en uno de esos países, y el embajador entonces tendrá un contacto permanente con esa persona que va a estar ahí, y yo creo que eso le va a permitir, sin tener que hacer grandes inversiones, al país tener una presencia permanente. La presencia del dominicano, como usted dijo, seguro debe haber dominicanos por ahí, pero ese es el trabajo también que debe hacer nuestra misión diplomática, hacer una especie de censo, identificarlos e involucrarlos en el proceso de promover la República Dominicana. Sí. Vamos a otra pausa y volvemos. Profesor Luis González, vamos a tratar un tema ahora que, aunque lo vamos a tratar por asuntos locales, no es algo aislado la existencia de esa figura dentro de las democracias modernas. A nivel global, de lo local a lo global. La figura del defensor del pueblo. A raíz de lo que hemos visto que ha ocurrido, un atropello del señor Pablo Ulloa
y de periodistas que estaban a su lado. Sí. Es interesante, Gustavo, porque es un tema que ahora nos ha tocado localmente, pero es un tema que tiene una incidencia global en el sentido de que no es nuevo y que muchos países del planeta lo tienen. Déjeme decirle que la figura del defensor del pueblo, el primero que lo plantea es China en el siglo VII, en la dinastía Tang. Para que usted vea, porque de aquí nos ha llegado de los países nórdicos europeos, pero tiene origen chino, qué interesante. Sí, entonces por eso es que es interesante también. Los chinos crean esa figura en la dinastía Tang, que fue una de las principales dinastías, la más avanzada, en el siglo VII, en el 650, 700, por ahí, sigue entre el siglo VII y VIII ya, la figura exactamente con esa definición. Una figura para defender al pueblo de los excesos del poder. Y eso, estamos hablando de una era imperial, donde había emperadores, pero también estaban los mandarines, estaban los funcionarios, y precisamente el mismo emperador, la figura que era quien decidía todo, permite crear la figura precisamente porque sabe que cualquier funcionario público que está para servir no puede excederse en el uso de la autoridad. Entonces, para eso se crea una figura que esté ahí observando para evitar precisamente, con la ley en las manos, para evitar que se abuse del poder y que se violen los derechos del ciudadano por encima de lo que establecen las leyes. Entonces, la figura del defensor del pueblo, reitero, que surge en esa zona del mundo, en China, en el siglo VI, en el siglo VII y VIII de nuestra era, entonces llega a Europa en el siglo XIX, en los países nórdicos, como usted señala, 1809, 1830, y ahí comienzan muchos países. La República Dominicana, y por eso es importante verlo desde el punto de vista global, para que llegue aquí a lo local, la República Dominicana tiene como fuente, tiene como el país que ha mostrado la figura, que le ha recomendado la figura a la República Dominicana en España, la Constitución de 1978 de España. Ustedes recuerdan que es una figura que se venía hablando incluso desde el gobierno del presidente Leonel Fernández 96-2000, pero es en el gobierno de Hipólito Mejía, en el año 2001, con la ley 1901, después usted recuerda muy bien, Gustavo, usted como periodista informado, hubo muchos debates en el país. Al final, la ley 1901 de febrero del año 2001 se crea la figura del defensor del pueblo. Pero eso fue una ley solamente. Y duró mucho para nombrarse la persona. Precisamente porque sabían lo que habían creado, el monstruo que habían creado, monstruo desde el punto de vista positivo de la palabra monstruo. La gente, es una entidad importante, ¿no? O sea, el poder que tiene, estamos hablando que la placa, busque la placa del señor Pablo Ulloa, que es el actual defensor del pueblo, la número 10, según lo que establece el orden incluso. Es una figura que después del presidente, el vicepresidente, el presidente de la Suprema, el presidente del Senado, la Cámara de Diputados, está ahí en el orden. Una investidura constitucional. Una investidura constitucional, porque ahí iba, Gustavo, porque es bueno que la gente entienda por qué está sucediendo esto y que la gente entienda la importancia que tiene, que no se le había dado lamentablemente. Entonces, como crean esa figura tan poderosa, entonces dicen, ¿a quién ponemos ahí? Porque es que tiene un poder incluso para interpelar, si es necesario, hasta el presidente de la República o cualquier funcionario que se exceda en el uso del poder. Entonces, por eso es que pasan los años y se inserta la figura, Gustavo, en la Constitución del año 2010. O sea, del 2001 al 10 no se hace nada. No se hace nada. Se creó, pero no se le había no se designa a nadie, no se le toma en cuenta, termina el gobierno de Hipólito, viene el presidente Leonel Fernández, termina casi el segundo del presidente Fernández, se plantea la Constitución y ahí en la Constitución, en los artículos 190 al 192, por eso es que él le dice a las periodistas cuando ustedes ven el video, es el artículo 190 de la Constitución que me da ese poder. Entonces se inserta la figura y es casi como que se hace un copy-paste de algunos artículos de la ley y se ponen en la Constitución. Pero ya tiene carácter constitucional, tiene un poder. Y esa figura todavía en el 10, pasan 3 años más, Gustavo, y es en el 13 que designan
a la señora pasada defensora del pueblo, que con todo respeto fue una señora que tiene una historia importante en el país, viene del gobierno de Joaquín Balaguer, además con muchos méritos y éticamente yo creo que, sin embargo, no estaba asumiendo la responsabilidad, no estaba ejerciendo de defensora del pueblo, lo digo con toda responsabilidad. Hacía cosas regalando mosquiteros aquí, ese no es el papel, el defensor del pueblo está para eso, para lo que está haciendo Pablo Ulloa ahora, que llegó, y eso hay que reconocer al presidente Luis Abinader, y lo ha hecho con el Ministerio Público, llegó después de un proceso donde ahí no hubo recomendación ni de Luis González, ni de Gustavo, ni de él, sino que dentro de todas las propuestas sale Pablo Ulloa. Se hizo una depuración. Una depuración, entonces por eso es que este joven abogado con una trayectoria está asumiendo la responsabilidad. Cuando alguien se exceda en el uso del poder, funcionario público, para eso está el defensor del pueblo, y eso fue lo que pasó recientemente. Que lo ha hecho en muchas otras cosas. Soy testigo de lo que pasó con una familia que tuvo una situación con un colegio que estaban abusando de los niños por un atraso en el pago de retenerle las notas. Que eso está prohibido en la ley totalmente. Sí, correcto. Entonces ellos, porque nosotros lo publicamos, se enteraron y de inmediato tomaron el caso. Pero mira, muy bien, calladito ahí. Exacto, entonces lo que está haciendo, dele seguimiento, ahora yo creo que se justifica. Yo decía, no se justifique esa figura porque estamos gastando, el presupuesto no es muy alto, creo que son 200, 300 millones de pesos, no sé si llega a 500 ahora porque era muy poco, comenzó. Creo que es una institución que debe seguir ahí y usted debe conocerla, tampoco debe abusar, sino usar las atribuciones porque el asunto es que si un ciudadano o ciudadana, exacto, o una familia, incluso una comunidad, correcto, entiende que otra instancia del Estado se está excediendo en la autoridad, usted reclama, digamos que es una justicia expedita, yendo al defensor del pueblo que interviene para corregir la anomalía. Exactamente. Que fue lo que pasó en este caso, porque hay gente que se siente abusada, que le quitan el motor de manera arbitraria a un vehículo, lo llevan al canódromo, y él estaba investigando. Entonces termino, porque yo sé que estamos en la postrimería, es una figura que existe en países de América Latina, en muchos países europeos, ya instituida y está funcionando. Yo creo que en la República Dominicana, con Pablo Ulloa ahora, se inicia una nueva era en la figura del defensor del pueblo de República Dominicana. Muchas gracias, profesor. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.